Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Para terminar la conversación sin pensar que Jimmy en realidad no podía hablar con Ran, pero estaba realmente bien si Jimmy hablaba con su exnovio en ese momento. En ese momento creía que Jimmy solo amaba a él. En ese momento decir que estaba enojado con Ran o que no quería que Ran viniera no habría estado bien. Él pensó que era porque estaba insatisfecho, así que era cosa del pasado. No quería hablar de sus propias tonterías. Hubo algo que Jimmy había dicho y todo lo recordó y lo repitió con seriedad. Qué bien que Jimmy quiera todo. La persona que lo escuchó se quedó paralizado. Jimmy murmuró, es mucho mejor que nos amemos. Tono discutió y era cierto. Y no había pensado mucho en Ran. Sin embargo, To podría no pensar en ello, pero Jimmy sí. No podía evitarlo. Había cometido un error en el pasado. Él es mi novio To. To levantó la mano para detener a los dos recién graduados que discutían acaloradamente. Fue riendo a carcajadas no muy lejos. Te y Jimmy tuvieron su ceremonia de graduación por la mañana. Acababan de salir y en cuanto se vieron empezaron a discutir, porque Jimmy lo había arrastrado para presentarlo diciendo, él es mi novio. Este también es mi hermano. No pregunten por qué Te no presentó a Fa. ¿Por qué lo haría? Ya todos saben que Fa y Te son pareja. To no solo había venido para la graduación de Jimmy, también tenía un estudiante de su facultad que se graduaba hoy. Arquitectura también tuvo su ceremonia por la mañana. Después de tomarse fotos con Jimmy y Te, planeó ir un rato al edificio de arquitectura. ¿En serio? ¿Qué le regalaron a Te? ¿Qué te dio el chico guapo? ¿Una nueva esposa? Fa se rió de las preguntas de sus amigos. Ya no le importaba que lo llamaran chico guapo, pero cuando se veía genial quería que la gente lo elogiara, pero últimamente se veía guapo, así que lo llamaran chico guapo estaba bien. Te, ¿qué te regaló todo? 12 billetes de lotería. Estoy harto de mi hermano. No solo dijo, sino que Te también sacó los billetes para enseñarle a todos. Jimmy le dio un codazo a To en el brazo. ¿Y el de Jimmy dónde está? En casa, no puede cargarlo. Es grande. No demasiado grande, pero sí es pesado. Estamos juntos todos los días porque nunca lo he visto. To lo pidió mi nombre. Cuando lo abrí grité pensando que era mío. Es algo que querías, Jimmy. Ahora mismo está en mi habitación. Me alegré unos 3 segundos. Entonces To se acercó y dijo, guárdalo, por favor. Se lo daré a Jimmy. A Te se le rompió el corazón en ese momento. ¿Qué le vas a regalar, To? ¿Vamos a verlo a casa? ¿Podemos ir ya? Tus amigos están aquí, ve a hablar con ellos y tómate fotos primero. To señaló con la cabeza a un grupo de personas. Supuso que eran amigos de Jimmy porque vio a Ran. To frunció ligeramente el ceño. Vamos juntos. No. De acuerdo, no te voy a obligar. Quiero a To y solo a To, lo sabes, ¿verdad? Te entiendo. To esperará allí. To señaló con la cabeza una columna del edificio. Jimmy asintió en señal de reconocimiento. To se alejó, solo observó la esbelta espalda un momento antes de girarse hacia sus amigos que habían venido a saludarlo. Jimmy, ¿quién era ese tan increíblemente guapo? Es mi novio. No me presentaste a tu amigo. Bueno, es la misma persona de mi cumpleaños del año pasado. Los amigos de Jimmy se sorprendieron al ver a To a la luz. Se sentía diferente en aquel día. Es increíblemente guapo. De verdad, no pude ver la cara con claridad ese día. No le digas cumplidos a la esposa de otro delante de su marido, dijo Jimmy bromeando. ¿Estás celoso? Sí, mucho. Lo quiero mucho. Hemos intercambiado anillos. Jimmy mostró el anillo en su dedo anular izquierdo. Intentó no prestarle demasiada atención a Ran, pero no pudo evitar que le preguntara. ¿Se llevan bien ahora? Parecía que no eran compatibles entonces. Rompimos una vez. Yo fui quien le rogó que volviéramos. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.